Hola y bienvenidos a Un Futuro Conciencia, un espacio de la comunidad de divulgación Open Mind en el que hablamos con expertos sobre temas que nos afectan y nos preocupan a todos. Hoy charlamos con Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Además, él es conocido por su labor de divulgación, incansable labor de divulgación. Ha sido galardonado recientemente con el Premio Rey Jaume I, entre muchos otros, por cierto, por sus contribuciones en el estudio del planeta. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, un gusto. Gracias y bienvenido. Fernando, queríamos hablar, sobre todo contigo, del agua. El agua, que es posiblemente uno de los recursos que más damos por hecho, esa es la sensación que yo tengo, y que menos cuidamos. No sé si tienes esa percepción también. Sí, yo creo que lo has definido muy bien, porque un indicador de lo poco que valoramos el agua es lo barata que es. Y es una gran contradicción que en Europa los países que tienen el agua más barata es donde el agua es más valiosa, porque son los países secos de la parte de la cuenca mediterránea, Italia, España. Y el que sea tan barata, aunque tenga su dimensión social y que la gente la pueda usar, y muchos la necesitarán y no podrían pagar un agua más cara, hace que se derroche y que no se aprecie. Eso es como un indicador, ¿no? No necesariamente subiéndole el precio al agua arreglamos todos los problemas asociados con el agua, pero, por ejemplo, los regadíos, cómo se transporta el agua hacia los regadíos, perdiéndose mucha en el propio transporte, la facilidad con la que utilizamos un agua de grandísima calidad, porque sabemos que hay varias calidades de agua en su nivel de depuración, la facilidad con la que la usamos para actuaciones que no necesitarían ni tanta agua ni ese agua, ¿no? Eso revela que tenemos una relación bastante primitiva y muy mejorable con el agua. De hecho, bueno, el hogar de 1 de cada 3 personas está amenazado por la escasez de agua que está asociado al cambio climático. ¿Qué problemas puede llevar esta situación, este hecho? Bueno, realmente los números a escala planetaria son escalofriantes, porque efectivamente 1 de cada 3 humanos padece limitaciones serias de agua, ¿no? Y si hablamos incluso de un agua sanitaria y un agua bien regulada, la que estamos muchos de nosotros acostumbrados a tener, todavía las estadísticas son más tremendas. Así que, y los escenarios, tanto de cambio climático como de cambios de uso, como de requerimiento intensivo para la agricultura y para algunas actividades de minería, hace que precisamente en muchas de las zonas donde el agua ya es limitante lo vaya a ser más para las poblaciones humanas. Y de hecho el agua está generando, por un lado, directamente conflictos bélicos, que ya estamos sabiendo que en muchas zonas es histórica la zona de Oriente Próximo, Oriente Medio, Jordania, Líbano, Israel. Siempre ha habido una tensión muy fuerte por el agua, pero tenemos que ver pues, la cabecera del Nilo, el origen de ese agua que hace la maravilla para uno de los países más grandes y más complejos y controvertidos como es Egipto. Ahí tenemos otro gran problema del agua, pero tenemos problemas del agua en Los Ángeles, por ejemplo, donde millones de personas dilapidan el agua y viven en un desierto, una de las grandes paradojas del ser humano. Así que el agua es un bien muy preciado, muy mal distribuido y que la distribución de la disponibilidad de agua y la distribución de las personas no coincide. Curiosamente, si lo viéramos desde el espacio, la gente no se distribuye, las poblaciones humanas, acorde a donde está el recurso más limitante y más importante, que es el agua. Y el cambio climático solo va a hacer las cosas un poco más difíciles. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa eso? Es decir, que con lo fácil, ¿no?, que sería ponerse o situarse cerca de ese recurso tan importante para todos. Es un tema de escala. Posiblemente cuando el ser humano se organizaba en células muy pequeñas, en ciudades pequeñas, en pequeños asentamientos, sí que estaba bien distribuido respecto a la disponibilidad de agua. A medida que se han ido haciendo grandes conglomerados, ciudades, asentamientos grandes, se han ido separando de la disponibilidad del agua, siempre pensando, con este tecnooptimismo que nos caracteriza, de que podríamos traerlo de otros sitios, que para eso están los trasvases, los acueductos, ya lo hacían los romanos, ¿no? Pero se nos ha ido completamente. Y tenemos una desconexión con la limitación del agua que nos lleva a secar deltas, a situaciones tremendas. Pensemos que la mitad de las personas de nuestra propia especie, o sea, de ser humano, de Homo sapiens del siglo XXI, que está lleno de paradojas, la mitad de nosotros se mueve
efecto del cambio climático y en buena medida por estos efectos del cambio climático que acentúan zonas áridas, zonas con poca disponibilidad de agua, que hace que las cosechas ya de por sí precarias fallaran más. Estamos hablando de la zona del Sahel, pero también en Centroamérica, donde las oscilaciones fuertes de las cosechas están impulsando mucho de los movimientos migratorios que vemos allí. Así que por no organizarnos y por poner barreras administrativas entre países que limitan el libre tránsito entre las personas, por poner asentamientos muy grandes alejados del agua y por tener un uso poco racional del agua, estamos empezando a vivir tensiones de salud, conflictos bélicos, movimientos migratorios y grandes problemas globales debido a esto. Todavía hay agua dulce para todos los que somos y alguno más, pero no de la forma en la que la consumimos y no de la forma en la que nos distribuimos respecto al agua. Y es este problema, como dices, tan complejo, ¿no?, que tiene factores económicos o políticos detrás. ¿Es solucionable? ¿Es reversible esta situación a la que hemos llevado al agua? Solucionable te diré que sí, todo tiene solución, lo que puede ser es que una solución que no nos guste a todo. Reversible ya te diría que no tanto. Pensemos, hay un agua que es bastante irreversible, el agua del subsuelo. Y el agua del subsuelo se está vaciando a unas velocidades. Por ejemplo, la Ciudad de México se hunde varios metros cada año. Y eso es irreversible, porque la compresión de las arcillas, por mucho que vuelva a ser rellenada con agua, no recuperan su volumen inicial. Estamos viendo que la India, por ejemplo, al pie del Himalaya, está teniendo aumentados sus seísmos porque no hay un agua subterránea que amortigüe esos seísmos. Eso ocurrió en el terremoto de Lorca, tan destructivo, y que tuvo una intensidad muy modesta, pero destruyó el 80% de los edificios. ¿Por qué? Porque no había agua en el subsuelo. Porque en Murcia, como muchos sitios secos, para producir vegetales en un sitio seco, el único milagro es tener agua. Y el agua de Murcia la sacan del subsuelo o del trasvase Tajo Segura. No hay más que hacer, porque llover llueve poco. Entonces, ese agua del subsuelo le falta al Mar Menor, le faltó a Lorca, falta ya en muchos sitios, y es un agua que tarda mucho tiempo en reponerse. La usamos con mucha rapidez y tarda pues una infinidad en recargarse. Pensemos el caso ya más extremo de los Emiratos Árabes y de muchos países ricos en petróleo que económicamente pueden permitirse hacer auténticos disparates, que se han consumido ya no el agua del subsuelo, sino lo que se conoce como agua fósil, que es todavía un agua más antigua y que se recarga más lentamente, está bien profunda en el suelo y que se ha usado como si fuera fácil porque simplemente había dinero, ¿no? Pero termodinámicamente, ecológicamente, matemáticamente o de pura sensatez, es un agua que debe permanecer bastante más tiempo en el subsuelo para que haya un equilibrio con la reposición. ¿Y hasta cuándo vamos a poder seguir utilizando la tecnología para explotar ese recurso que ya no se repone? Bueno, pensemos que la tecnología en realidad lo que nos permite es aumentar la eficiencia con la que utilizamos el agua y también extraerla cada vez de sitios más recónditos que antes estaban inaccesibles. Pero hay un límite, lógicamente, en eso, ¿no? Siendo todos los que somos, con la gran necesidad de agua que tenemos para muchos procesos industriales, para producir alimento, ya estamos tocando fondo. Y ya no es una cuestión tecnológica. O sea, por mucho que mejoremos las tecnologías, ya la mejora por la vía de la tecnología es muy pequeña. La mejora sería en un uso más racional, en una clasificación de distintos tipos de agua, que no, por ejemplo, que no reguemos o que no utilicemos en nuestros sanitarios agua de la mejor calidad, que tengamos distintas calidades de agua y que esto se vaya implementando, ¿no?, a nivel más global. El uso racional del agua es lo que más promesas y más futuro nos puede permitir. O sea, somos muchos y gastamos mucho agua, pues hay que gastar un poco menos, y lo de ser muchos igual podemos permitírnoslo, pero al ritmo al que vamos con el consumo y además en los objetivos nos pasa lo mismo con otras cosas que tienen huella ambiental, que el objetivo de desarrollo de muchos países o de muchas comunidades dentro de países desarrollados es alcanzar esos niveles de tener todos una piscina, de tener todos un gran consumo de agua, bañarse o ducharse 2 o 3 veces al día. Es como un objetivo, cuando en realidad no es ni saludable, pero desde luego lo que no es sostenible. Así que no es una cuestión tanto tecnológica como de hábitos y de conciencia de que el agua es limitada. El ciclo del agua, el agua ni se crea ni se destruye, pero aceleramos una parte y no aceleramos la otra, la de la reposición, la depuración y la vuelta a la disponibilidad de un agua en buenas condiciones. ¿Y qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, en
nuestro día a día, más allá de no ducharnos 2 o 3 veces al día, como dices, o bueno, cosas que consideramos más lógicas, como cerrar los grifos cuando estamos fregando, o qué cosas podemos hacer. Yo creo que es importante incorporar el concepto de la huella hídrica. Creo que casi todo el mundo tiene la noción de la huella ambiental en sentido amplio, o incluso de la huella de carbono. Cuántas emisiones en los vuelos te acaban diciendo su viaje le ha costado a usted no sé cuántas toneladas de carbono. Y esas huellas las vamos teniendo, ¿no? Pero sería bueno que supiéramos y que se incorporara desde, por ejemplo, en un menú en el restaurante, cuando tomas carne o tomas soja o tomas lechuga o queso, que te digan la huella hídrica que tiene eso. Que seamos conscientes de que no todo tiene el mismo coste en términos de agua y que por tanto el agua primero tiene que ir a cumplir unos servicios básicos de provisión, pues de una mínima niveles de sanidad y de alimentación, pero después el agua de lujo hay que dosificarla mucho más. Yo creo que si incorporamos ese concepto de huella hídrica, hasta deshacerse de un electrodoméstico tiene una huella hídrica. Se calcula como la cantidad de agua que hace falta para amortiguar la contaminación generada por un electrodoméstico que no usamos. Por supuesto, producir unos vaqueros o producir un determinado alimento tiene una huella hídrica. Si somos conscientes de eso, podemos, a título de consumidor, buscar equilibrios. Y si, bueno, pues te has dado un homenaje con un filete, pues luego intentar compensar en las siguientes semanas con cosas que tengan una huella hídrica para el mismo valor nutritivo mucho menor. Y lo mismo con el día a día. Si lo vamos haciendo, no nos quedamos ahí, porque una de las cosas que tenemos que pensar que con todas estas acciones del uno, de la persona, del individuo, en realidad nos empoderamos y nos dotamos de derechos de exigir, que no es ninguna tontería, porque si nosotros a título individual hacemos ese esfuerzo, tomamos esa conciencia, balanceamos todas estas cosas, luego estamos en mejor disposición para nuestros representantes, a las personas que toman decisiones a escalas más amplias, que estén a la altura de las circunstancias y que se acabó la teoría y que también pongan en práctica en su municipio, en su comunidad o en su país estos esfuerzos que a título individual todos estamos haciendo. Precisamente si tuvieras el poder de tomar decisiones ya no a título individual, sino a título casi escala planetaria. Si tuvieras el poder político económico para tomar una única decisión en cuanto, no ya relacionado solo con el agua, sino en cuanto a la situación del planeta, del cambio climático, ¿cuál sería? ¿Cuál es la más urgente que tomarías? Para mí hay una frase o una idea que encapsula lo que luego podríamos desarrollar más, que es cambiar nuestra relación con los recursos y nuestra relación con la naturaleza. Pensemos que si nos podemos aliar con la naturaleza en lugar de pelearnos con ella o explotarla sin fin, todo va a ser bastante más sostenible, pero desde luego más fácil y más saludable. Y con el caso del agua es paradigmático. En lugar de obcecarnos en plantar regadío en un desierto, pues en un desierto aprovechemos plantas que están adaptadas a la sequía, ¿no? Eso supone una gran transformación. ¿Por qué? Porque en las zonas de desierto, si nosotros llevamos el agua de otro sitio, se produce ese milagro de la productividad. Y claro, renunciar a un milagro como ese, que económicamente es muy rentable, requiere muchos cambios. Y como eso ocurrirán muchas cosas. El ejemplo de las piscinas o muchos ejemplos que hay que balancear. No se trata tampoco de ser radical, pero aliarnos con la naturaleza, entender en qué zona, en qué contexto me encuentro, cuál es la transpiración del territorio. Aquí se transpira mucho, pues entonces hagamos cosas que transpiren poco, ¿no? Desde cultivos hasta jardines, hasta el diseño de los edificios, la estructura de las ciudades, hasta casi cómo vestimos y cómo comemos y cuáles son nuestros hábitos. Aliémonos con la naturaleza porque es la forma de que nuestra huella general, no solo hídrica, sino nuestra huella ambiental, vaya disminuyendo de una forma sin hacer grandes cambios, simplemente fijándose y volviendo a vivir a veces pues como vivían con menos tecnología, porque la tecnología es un arma de doble filo. Uno de los filos no deseados de la tecnología es que nos aleja precisamente de la naturaleza y nos aleja de la percepción. Con el aire acondicionado, con la calefacción, con tantas cosas, con la disponibilidad a través de simplemente darle así al grifo de tanta agua, nos vamos alejando de lo valiosa que puede ser en un determinado territorio ese agua o esa energía necesaria para calentarte o enfriarte. Entonces, sincronicémonos más con la naturaleza, seamos más observadores de dónde vivimos, en qué estación del año estamos. Y este sería una cuestión que en cascada
llevaría muchas decisiones a nivel local, a nivel político, para ello. Para mí el mensaje, la coda final de esto, es que hacerlo no solo es sostenible, sino que nos hace felices. ¿Por qué nos hace felices? Porque se puede demostrar, hay trabajos muy frikis, muy especialistas, muy de la psicología, revistas científicas especializadas, que demuestran que cuando el ser humano vive armónico con el medio ambiente, se siente bien. Esa sensación de falso control que te da la tecnología, en el fondo tiene un punto de estrés que muchos de nosotros igual no notamos, pero que hay personas que no viven bien. Esa necesidad de reconectar con la naturaleza muchas veces viene por cosas como esta, porque estás desconectado de la naturaleza, que te has desconectado voluntariamente y para algunas cosas puede estar bien, pero te genera un estado de inquietud, de ansiedad, y si encima pues estamos en un escenario de crisis ambiental, de crisis climática, pues tenemos en el fondo como una mala conciencia. Y si revertimos eso y si vivimos en más equilibrio con la naturaleza, lo podemos expresar de muchas maneras, más, digamos, espirituales o prácticas. Pero por hacer eso nos sentimos mejor, nuestra salud psicológica mejora y ya sabemos que la cabeza y el cuerpo van de la mano. Hay una generación de jóvenes ahora muy preocupados por el medio ambiente, que en fin salen, protestan, se manifiestan, algo que no pasaba hace 20 o 30 años. ¿Qué opinas sobre esas movilizaciones y esa nueva generación? ¿Tienes esperanza en que esa nueva generación pueda cambiar las cosas? Bueno, por supuesto que van a cambiar las cosas. Lo harán mejor o peor, lo harán más a tiempo, menos a tiempo. Lo harán más a tiempo si los viejunos nos quitamos un poco del medio, porque hasta ahora hemos demostrado que no hacemos lo que tenemos que hacer. De teoría vamos muy bien, pero cuando llegamos a una determinada edad en la que tenemos capacidad de decisión y demás, pues no estamos a la altura de lo que se espera. Por eso es tan lógico que hayan surgido estos movimientos juveniles en los cuales reclaman su voz y su derecho a protestar y a meterle más prisa a todo este programa muy teórico de cumbres del clima, de cumbres de biodiversidad, de grandes convenios que se traducen en muy poca acción. A mí lo que me gusta y lo que me supone mucha esperanza de los movimientos juveniles es que no esperan a saberlo todo y que no arrastran mochilas, no arrastran tantas inercias como arrastramos nosotros. Entonces, de la misma manera que un joven aprende un idioma muy rápidamente, porque no espera a entender toda la gramática que hay detrás de un idioma y ya lo empieza a hablar, muchos jóvenes no necesitan saber todo lo que hace falta saber del agua, del clima, del suelo y de la regeneración en la agricultura, para decir esto es la vía a seguir. Y hay prisa, porque la degradación ambiental va rápido. Entonces, por eso creo que hay una esperanza justificada en esta generación que nos está adelantando por la derecha y por la izquierda y nos está haciendo pasar cierta vergüenza por dejarles un planeta como el que le estamos dejando. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros y por compartir toda tu sabiduría, que es mucha. Gracias a vosotros, un placer.